Bueno, vamos con el próximo invitado que tenemos ya en línea. Está listo, presto para dialogar con nosotros. Ajá. Es profe, licenciado en Ciencias Políticas, profesor de diferentes cátedras en la Facultad de Humanidades, de la Profe. Cátedra de Ciencias Políticas. Yo digo profe, me dijo, no me digas profe. Oh, Decime listo. Rafael. Bueno, vamos a hablar con Rafael Briano. Rafael, buenos días. Daniel, Susana y Andrea te Andrea. saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, acá en una mañana. Mirá, acá tenemos Estamos en un Santa cielo Clara. medio zorrizo. ¿Qué? Zorrizo. Que hay nubes y están ahí medias bajas. Sí, zorrizo se llama. Bueno, está bien. Rafael, ¿la tuviste de alumna acá, Andrea? Sí, es una excelente alumna. La tuve en 2 materias y siempre se destacó entre las alumnas. No la tuviste que mandar al rincón porque es conversadora, ¿eh? No, pero conversaba y decía cosas muy interesantes en clase, sí. ¿En Bueno, bueno. serio? ¿En serio? Porque acá, te voy a ser honesto, acá viene, desenfaina el cuchillo y chao, ¿viste? Ya perdemos todo. No, tenía otro perfil. Bien, bien, entonces podemos cerrar. Bueno, ¿cómo viene el tema de la ciencia política en lo que va de la Argentina en este tiempo que ya vamos a las generales? ¿Cómo lo ves vos como un especialista en la ciencia política? ¿Cómo viene el panorama electoral, decís vos? Exacto, algo así, algo así. Bueno, te voy a poner estos términos. Hay que quemar todos los libros de ciencia política y Ajá, los politólogos tenemos que dedicarnos a otra cosa. bien, Eh, ¿A qué me refiero? Que gran parte de lo que está sucediendo no fue previsto. Ahora lo que estamos haciendo es explicando por qué lo que pasó. bien, Pero estos fenómenos de crecimiento de un fenómeno como el de Milei ajá. se decían, lo charlábamos, lo leíamos para hablar de otros países, otros escenarios, pero de repente en 2 años tenemos eso mismo acá y con las posibilidades ciertas de que el próximo presidente sea Javier Milei. O sea, un desquiciado o un Abdalá Bucarán como tuvimos en algún tiempo en Centroamérica, ¿no? Mirá, yo no quiero poner adjetivos calificativos, coincidiría con los que decís vos, pero si nos vamos al términos analíticos de ciencia política, es un outsider que en 2 años formó un partido político, Sí, primero distrital, y después logró triunfar en 17 distritos en las PASO, está bien que no son elecciones generales, sino que son PASO, pero sin estructura política, eso es un fenómeno inédito de la historia democrática argentina. Es muy triste, muy paradójico, a 40 años de la recuperación de la democracia esté pasando esto, pero habla también del desgaste de los grandes partidos políticos argentinos o de la clase política argentina. Hay que entenderlo también en esa clave. la juventud, ¿por qué se identifica tanto con el nombrado? Yo te voy a decir cosas que dicen varios analistas que vienen tratando el tema hace rato, algunos Sergio Morresi, Martín Vicente, Pablo Stefanoni, Semán también. En parte los chicos de 15, 20 años siempre han vivido bajo el mismo signo político o a lo sumo lo opuesto a ese signo político. Desde el 2011 que la economía argentina no crece o tiene varias dificultades, en el 11 empezó el cepo y hoy estamos a pasos de la hiperinflación. No hay un real motivo para que gente joven se sienta entusiasmada con el desempeño de la clase política. Será la primera que votan o la segunda, ven a sus padres decepcionados o enojados con lo que pasa. No hay un verdadero factor de decir, bueno, realmente pueden votar por los partidos de siempre. El argumento de esto es algo nuevo, bueno, eso es irrebatible, realmente es algo nuevo lo de Milei. Es un salto al vacío con olor a rancio y olor a neonazi o conservador. Pero lo cierto es que nunca ejerció un cargo político, diputados 1 año y medio, 2, pero digamos, en la previa nunca ejerció ninguno. Entonces, para mucha gente que está muy odiada con el sistema político y con los resultados económicos, bueno, es una opción. No nos guste o no, es otro tema, pero es una opción. Ahora, el país ha pasado por todas las debacles habidas y por haber en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, vamos a decir, hasta en la cuestión de conflictos, ¿no?, bélicos. Es llamativa la contradicción que hay entre la clase política vieja, podríamos decir, la clase política nueva, y en el medio queda la historia de los 40 años de democracia, ¿no?, que a nosotros nos costó vidas.
y que venga un outsider, como le dijiste bien, a plantear que puede cambiar todo. Ni siquiera en Europa le dieron un espacio porque duraron lo mismo que la burbuja en el agua. Bien, si querés te digo algo del vaso medio lleno, no medio vacío, para no preocuparnos tanto. Bueno, hay que ver también qué puede hacer, ¿no? Porque una cosa es prometer política, sea lo que sea, y después llevarlo a la práctica. Y más en caso de que triunfe, ojalá que esto no suceda, ¿no? Pero en caso de que triunfe, no va a tener un gran respaldo institucional. También sabemos que siempre existen los amigos del campeón, y si uno es presidente tiene la lapicera, y si tiene la lapicera, los que están condicionados por eso van a llegar. Pero seguramente no va a tener mayorías legislativas, no creo que tenga muchos senadores, gobernadores propios no tiene ninguno, a lo sumo puede tener, como siempre, alguno que se acerque. Pero no es lo mismo prometer que hacer. Y varias de las propuestas que tiene este candidato son poco factibles o entraría en un escenario bastante imposible de realizarse. Entonces, después hay que ver. Y estamos hablando si gana, todavía queda bastante por ver qué pasa el 22 de octubre. Profe, sabiendo que usted está al frente de varias cátedras de lo que tiene que ver con la ciencia política en nuestra carrera y está en contacto con los jóvenes, ¿qué opinan ellos cuando Milei habla de los vouchers, sobre todo para los estudiantes, y que los estudiantes de las universidades se paguen sus estudios, que el Estado no tenga intervención e injerencia en ello? ¿Qué opinan al respecto? Mirá, yo creo que ahí todos están en contra de eso. No lo he hablado puntualmente, pero también sabés, y porque sos una integrante de esa comunidad que es la Facultad de Humanidades, que Humanidades no deja de ser un sector bastante minoritario en relación al resto de la ciudadanía, ¿no? Muchas veces vivimos en un microclima que es bastante diferente a lo que prima saliendo de la Facultad de Humanidades, para bien y para mal, yo creo que por un lado la educación pública es un bien que la ciudadanía argentina en general valora por toda la tradición que tiene, pero repito, lo que sucedió en las PASO sorprendió a muchos y me incluyo, con lo cual hay muchas cosas que hay que replantearse. ¿Hasta qué punto estos consensos existen? El consenso sobre lo que ocurrió en la dictadura es tan generalizado como pensábamos. Bueno, la aparición en el discurso público de personas diciendo cosas que se hablaban en el 83, 84, 85 y antes también, nos da la pauta que peligrosamente eso no estaba saldado. Entonces tampoco quiero hablar en términos generales porque esto es muy volátil y muy cambiante. Seguro. Ahora, ¿qué le pareció el debate? Hablando de discursos y las imágenes del mismo, ¿no? ¿Qué le dejaron los diferentes debates? Mira, yo vi el primero, el segundo lamentablemente no lo pude ver, así que si me remito solamente al primero, que fue el como más acartonado, cada uno jugó el rol que tenía y bueno, obviamente lo de Bullrich fue bastante deslucido, después salió a decir que era por una gripe, no sé si fue así o no, pero no estuvo a la altura de circunstancias. Y este personaje que estuvimos hablando recién estuvo mucho más tranquilo y apacible de lo que se pensaba. Pero al mismo tiempo, sin bajar las banderas o los estandartes que él tiene, ¿no? Entonces supo como bajar un par de grados en la virulencia expresiva y verbal, pero al mismo tiempo no desdecirse de las cosas que son polémicas, sino hasta doblar la apuesta, ¿no? Cuando habló y esto fue el segundo debate, pero lo escuché, no lo vi, pero cuando lo criticaron por el tema de la donación de órganos, empezó a hablar de la corrupción en Incucay, ¿no? Un tema que no existe, pero es decir, doblegar la apuesta. Entonces, si fuera una cosa la otra, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser puestas en escena, que son importantes para la democracia, para el votante también, pero que influyen poco en cambios y esto también lo dice la ciencia política, que también se puede equivocar, ¿no? Es muy difícil que haya un cambio de opción política o de votación en los debates. Algunos sí pueden cambiar, pero es muy raro que sea significativo. Bien. Bueno, como especialista, bueno, como profe, mejor dicho, de ciencias políticas, se sabe que principalmente la gente que estudia en esto o está en esta carrera siempre va a formar parte de los grupos de investigación multidisciplinarios. ¿Qué dicen los otros profesionales que pueden estar ahí compartiendo
contigo en el café o en el trabajo. ¿Cuál es la opinión que tienen esos profesionales sobre este acontecer de la política o esta línea que está apareciendo? Bueno, yo ahí te respondo lo mismo que le dije a Andrea, digamos. Yo no tengo ningún amigo ni conocido que vote a esta persona, ninguno. Sin embargo, el 30% de los argentinos lo votó. Entonces, digamos, no sé si es una respuesta. Está hablando de una Argentina que existe, que pesa mucho y que por ahí uno no termina de captar, ¿no? Yo creo que lo más significativo de lo de las PASO fue esto, puede pasar lo que alguien creía que no iba a pasar, bueno, es un salto al vacío. Entonces, no hablo con gente que vota por él porque no los conozco. Lamentablemente es así, perdón, tendría que tener más gente que lo vote para poder entender mejor. Bien. No perder tiempo es la mejor capitalización que podés hacer, profe, la verdad. De mi parte, ¿eh? Andrea tiene ahí una pregunta. Sí, la pregunta tiene que ver con las encuestas, ¿no? ¿Le creemos o no le creemos a las encuestas, profe? Porque ahora nadie quiere arriesgarse, ¿vio? Hay unos cuantos yerros, ¿vio? Y nadie quiere tirarse la pileta. Tirame un centro de alguna consultora que me dé la posta. Claro, ¿quién tiene la posta? Entonces van corriendo. Dice que fulano dijo que ganaba fulano, listo, andan. Me quedé pensando en la anterior. No es perder tiempo hablar con alguien que vota bien ahí, para nada. Si uno es un analista político, un sociólogo, un politólogo, tiene que hablar con esa gente, y eso lo hacen Morresi, lo hacen los que te mencioné antes, Martín Vicente, porque lo que intentamos hacer es comprender, no para cambiar lo que uno piensa o cambiar el voto. Yo jamás, y Andrea, no sé, por ahí puedes decirlo, yo no le digo a los chicos que tienen que votar, porque no es mi función. Pero sí es comprender los motivos por los cuales se vota. Y eso es lo que a mí me apasiona de la política. No soy militante político, no pertenezco a ningún partido, pero sí me interesa. Entonces creo que comprender al que vota distinto hay que hacerlo, por más que uno no esté de acuerdo con lo que le digan. Y después, con respecto a las encuestas, es un fenómeno que está pasando en todo el mundo. Digo, para no criticar tanto a los encuestadores argentinos, ha pasado en las elecciones en Israel hace 2 años, ha pasado en España este mismo año, en Colombia. Es decir, hay fallas, se ve que no se han podido adaptar las grandes encuestadoras a las fallas, a los cambios sociodemográficos y tecnológicos de los últimos años. Entonces, el espacio virtual no es que no lo tengan en cuenta, pero influye más de lo que ellos piensan. Entonces, mucha gente que de la forma tradicional no está diciendo lo que vota o lo que votaría. No sé si me escuchó. Sí. Es un fenómeno global, lo de las fallas de las encuestas. Me aclaraste una cuestión que ya la tenía pensada ahí en el storming, como diciendo, será, no será, pero me diste justo la frase. Además, que yo buscaba. ten en cuenta que hoy en día se hacen encuestas virtuales. Uno puede poner cualquier cosa. Antes era una encuesta persona a persona, por ejemplo. Sí, pero o por teléfono. Influye, o sea, estás teniendo en cuenta la parte electrónica. Sí, está, pero ya te digo, electrónico no es lo mismo que presencial. No. Además tenés que encontrar a alguien que quiera responderte una encuesta presencial porque es bastante extensa en muchos sí, casos. La gente le rehúye esas cuestiones. Sí, le rehúye a los testigos de que voy, le rehúye claro, tengo que hacer una encuesta. A las 7 de la mañana te tocan el timbre. Una breve encuesta, te tienen media hora y si tengo cosas que hacer también. Claro, te matan. Pero bueno, es la ciencia política. Sí, además con la bronca que hay con la clase política también. Entonces la gente no quiere escuchar de política ni hablar de política. Entonces es muy difícil. Yo creo que y eso pasa en muchos países del mundo, no digo para no poner el acento solamente de acá. Sí, eso es verdad. Profe. Lo dejó pensando. Sí, me dejaste recontra pensando. Claro. ¿Qué decirte? La ciencia política es algo que siempre va a estar, estuvo y estará en el mundo y en lo que nos quede de mundo y hacia adelante. Profe, yo realmente me quedo con lo que dijiste recién de la parte electrónica. Charlando con Gustavo Vélez, alguien que fue parte del gobierno, nos decía que esta cuestión fue estudiada en el Vaticano en el año 2014-2015 y que nadie le prestaba atención, pero bueno, se sabe de que cuando ya se empieza a estudiar es porque algo viene, o como dice el dicho, ¿no? Si el río suena es porque agua trae. Y en este caso, cuando empezamos la conversación hacías referencia que de esto se hablaba, pero que sonaba en Europa o en otras partes, no acá. Y resulta ser que en 2 años tuvimos
alguien que rompió toda la estructura política en Argentina. Habrá que tenerlo en cuenta, habrá que mirarlo, habrá que escuchar, pero no como para afirmar, porque después de este desquicio que hizo con el Incucay, ya toda la credibilidad se le fue en lo personal a -5. Bajarle el precio al Incucay y encima al CONICET, increíble. CONICET, chao. Y con la educación menos, porque el mejor ejemplo que tenemos de la educación es Chile. Chile, las familias no terminan de estudiar, se vienen todo para acá. Así que, ¿qué decirte? Profe, ciencias políticas o politología, dicen algunos, ¿no? La ciencia que estudia la teoría y la práctica, los sistemas y los comportamientos políticos en la sociedad. Profe, le agradecemos muchísimo este contacto, le deseamos lo mejor y bueno, vamos a ver qué ocurre en las elecciones. Después del resultado hablaremos o debatiremos. Lo traemos al piso. No, porque está con los chicos los chicos están jugando al fútbol, así que se hizo un lugarcito para hablar con nosotros. Está ahí trincherado. Mientras el pibe está metiendo un gol, él está hablando con nosotros. Estoy en aire libre, así no pasa nada, estoy calzoncito. Al árbitro, no lo presiones al árbitro, profe. Digamos, no sé, quedó obvio que no me gustaría que gane esta persona que estamos hablando hace rato. Pero en caso de que gane, tampoco sería la muerte de nadie. Digo, tampoco tenemos que pensar, porque sería... no me gustaría nada, absolutamente nada que gane. Pero son las reglas del juego democrático. En todo caso, hay que aceptar que triunfe y condicionarlo desde la movilización popular, desde la política representativa, desde las legislaturas. Es decir, si hace 40 años volvimos a la democracia desde el horror de la dictadura y la desaparición del terrorismo de Estado. Las reglas del juego desde ese momento hasta el día de hoy son el que gana las elecciones gobierna y los que pierden, en todo caso, tratarán de ser gobierno en la próxima elección. Ojalá que no gane, pero en caso que gane tampoco debemos por perder la batalla. Muy bien, excelente. Excelente. Profe, desde acá, desde la Red de la Costa, muchísimas gracias por este tiempo que nos brindaste en el medio del primer y segundo tiempo. En el entretiempo.